Listo. En esta ocasión quisiera pedirles una disculpa por la edición anterior, ¿verdad? Como vieron ustedes en nuestra página de Facebook, por causas de fuerza mayor, no pudimos celebrar el seminario. Es la única vez que no lo hemos celebrado y esperemos que no vuelva a suceder. El día de hoy, ya hablando de cosas felices, el día de hoy tengo el placer de presentar a nuestro ponente, quien es el doctor Bernardo Yáñez Macías Valdés, quien desde 2018 es profesor investigador titular A en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, nuestra casa. Posteriormente cursó sus estudios de maestría en el programa de Cognición y Evolución Humana en la Universidad de las Islas Baleares. Obtuvo su título de doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en la categoría de investigador nacional nivel 1. Ha desarrollado sus estudios de comportamiento y cognición primate en el Instituto Nacional de Psiquiatría con monos araña. Imparte clases de paleoantropología y prehistoria y de filogenia y comportamiento primate en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus principales líneas de investigación son la biología y antropología del desarrollo, la evolución de la cognición homínida y la filosofía, e historia de la antropología física y biológica. Bueno, con esta presentación cedo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias por venir, Bernardo, y muy buenas tardes. La palabra es tuya. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación y por la invitación también. Gracias a todas y todos por estar aquí escuchando esto que tengo yo que comentar con ustedes, que espero sea de su interés. Como ven y como ya lo apuntaba Rodrigo en la breve presentación que apuntó de mí, pues la orientación que yo tengo parte, digamos, de la antropología física, pero además eso con una visión central de los procesos evolucionistas y además también con un interés particular en la reflexión, digamos, filosófica y epistemológica de estos abordajes del fenómeno humano, ¿no? Eh, entonces, parte de mis intereses han tocado precisamente el ámbito del arte rupestre. Como ustedes podrán haber visto en el título de mi presentación, que voy a aprovechar para compartir ahora mismo, eh, lo que yo voy a platicarles el día de hoy se centra en el viejo mundo, por un lado, ¿no? Algunas hipótesis en torno al origen y evolución del arte rupestre en el viejo mundo, pero además también en un periodo de tiempo muy particular que es el paleolítico, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con arte rupestre del continente americano y, digamos, del neolítico, pues no lo voy a abordar yo en esta presentación. Si quieren podemos hablar de ello en la fase de preguntas y respuestas, pero quiero que sepan que no pretendo tocar ese tema. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, pues quiero dejar bien establecido que mi foco va a estar precisamente en tratar de comprender, digamos, este inicio y o origen del pensamiento simbólico que se puede abordar a través de las manifestaciones rupestres. Quiero decir también, y estoy seguro que el auditorio que aquí nos sigue, pues está muy al tanto de la discusión local, doméstica en México,
sobre esta disputa entre arte rupestre y manifestaciones gráficas rupestres, ¿no? Me parece que eso, pues, es central en nuestro ámbito, es una discusión muy nuestra, no es parte de lo que yo les voy a hablar, pero sí creo, y eso es con lo que quiero empezar la charla, sí creo que esa discusión en concreto que hemos tenido en México de manera local, hoy está resonando en los estudios, o sea, no está resonando porque no la conoce, no se conoce a nivel, digamos, global, pero alguien como yo, que tengo la fortuna de conocer y haber profundizado en esa discusión, y además también conocer lo que les voy a presentar hoy, la evidencia que se conoce del viejo mundo, me parece que ese concepto que aquí se ha trabajado, pues podría empezar a tener cabida en las discusiones actuales del pensamiento, del origen del pensamiento simbólico en el viejo mundo, precisamente porque, y lo vamos a ver en mi charla, es una de las cosas que voy a presentar, porque se está abriendo la posibilidad de que no sea nuestra especie la única que haya tenido la capacidad de haber dejado este tipo de eh, evidencias, ¿no? De conducta compleja, sofisticada, y eso precisamente creo que abre un panorama muy interesante para este concepto al quitar la noción de arte y toda la carga que trae consigo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una especie de aclaración y preámbulo de lo que tengo yo que decirles, y entonces, sin más, pues, no, sí, hay una última aclaración que me gustaría hacer, que ya la esbocé, que es, digamos que esta perspectiva que yo tengo desde la antropología física, biológica, se centra más que en las técnicas y la inferencia de cómo se desarrolló esa cultura material que nosotros llamamos arte rupestre, más bien en lo que yo trato y la gente con la que trabajo, en lo que tratamos de profundizar más bien, es en tratar de desmenuzar la conducta que hay detrás de esas manifestaciones, y en todo caso de lo que estaríamos tratando de hablar es de cómo funciona la mente, ¿no? Y quizá eso, sobre todo hablando del enfoque de los arqueólogos, sí contrasta. No digo que no sea, no haya un diálogo, pero normalmente los arqueólogos se enfocan más en esto, ¿no? En los procesos de cómo se manufactura una pieza o cómo se hace una pintura. Y aquí, aunque eso nos interesa, también hay, digamos, como una parte más profunda que es qué faculta, digamos, biológica y fisiológica, neurobiológicamente, qué faculta esas conductas que se expresan de esa manera, ¿no? Entonces, desde allí quiero hablar. Entonces, la organización de la charla son tres puntos centrales, los que voy a abordar, un poquito de historia. Ahorita que le preguntaba a Rodrigo que más o menos aquí cómo está compuesta la audiencia, me decía que son fundamentalmente arqueólogos e historiadores, aunque es muy diversa, y me entró un poco de miedo, ¿no? Porque voy a meterme en esta parte de un poco de la historia, de cómo empiezan a aparecer las evidencias ligadas al arte rupestre, y en esa medida cómo se va desarrollando pues toda esta interesante faceta de la evolución humana. Eso me va a dar pie para plantear lo que yo considero una primera controversia que caracteriza al arte rupestre en esta visión panorámica que estoy planteando. Y eso me va a dar pie también para hablar de un problema central del arte rupestre, que es justamente el asunto del simbolismo, ¿no? Podemos inferir conducta simbólica en
cultura material, en el registro arqueológico. Desde la perspectiva de la antropología física, esto es interesante, es decir, la pregunta es interesante porque generalmente nosotros nos enfocamos en los huesos, ¿no? En algo material que nos permite inferir algún comportamiento o conducta, pero en este caso es bastante más complicado el salto mortal, digamos, ¿no? Porque es de algo que no fosilizó, que es el cerebro, ¿no? Y en donde creemos que está sentada gran parte de la facultad que permite estas conductas complejas. Luego también saltamos a tratar de inferir conducta, y además conducta compleja que está compuesta de símbolos y de códigos que desconocemos totalmente, pero que sabemos que hoy sabemos que tenemos esta capacidad simbólica y que en algún momento tuvo que haber aparecido, ¿no? Entonces, ese es un poco también el problema que vamos a ver cuando abordemos este asunto del simbolismo. Los modelos gradual y emergente de la evolución del simbolismo. Ahí va a ser, digamos, esa va a ser la segunda controversia que voy a abordar. Finalmente, o bueno, antes de llegar a los comentarios finales, voy a preguntarme, ¿no? O preguntarles también a ustedes si estas conductas que permiten generar manifestaciones gráficas y que nosotros las estudiamos en el contexto del Paleolítico, son exclusivamente humanas, o si por el contrario podría haber otras especies que las hayan realizado. Y ahí, pues, como ustedes sabrán, y como todos nosotros los que nos interesan estos asuntos, sabemos que cada día hay noticias nuevas, pues cada vez aparecen más cosas que nos dan pie a pensar que quizás hubo otras especies que tuvieron algún tipo de conducta simbólica. Imposible de discernir en términos de significancia, pero sí en términos de poder decir, ahí hay una conducta compleja que no, digamos, que nosotros no somos capaces de interpretar, pero que claramente podemos ver su contenido o su carga simbólica. Y finalmente haré algunos comentarios para tratar de redondear pues este abordaje que les comparto y que yo estoy realizando. Perdón. Bueno, un poco de historia les decía, ¿no? Fundamentalmente de lo que les estoy hablando aquí, y por eso también hice aquel preámbulo tratando de mostrar que mi foco fundamentalmente va a estar centrado en el viejo mundo, pues es decir que de lo que estoy hablando aquí es del tránsito de la industria que hemos sido capaces de recuperar del registro fósil que corresponde a la Edad Media de piedra africana, o también del Paleolítico Medio, que si bien no son perfectamente equivalentes estos términos, permítanme plantearlo de esa manera para tratar de incorporar todas las perspectivas, digamos, que abordan este tema, ¿no? Porque hay autores que lo hacen desde la conceptualización de la Edad Media de piedra africana, y hay quienes lo hacen desde la noción del Paleolítico. Esto, el Paleolítico, como ustedes saben, es una conceptualización que está más asociada al registro arqueológico europeo, mientras que la de la Edad Media o de la Edad de piedra está más asociada a lo que hay en África. Y por eso digo, no son del todo equivalentes, pero más o menos ahí van, ¿no? Entonces, es importante decir que estamos casi a 150 años de cumplir, digamos, de celebrar, de conmemorar, pues la aparición de estos primeros conceptos de arte, primero arte mobiliar o arte mueble,
por Lartet y Christie, ¿no? Estos investigadores franceses que fueron los primeros en haber recuperado algunos objetos de cultura material de aquellas épocas remotas y que les dieron el nombre de arte mobiliario, en este caso, 1875. En 1925 cumpliremos 150 años de eso. Entonces, me parece interesante ver que esto pues, tiene un largo recorrido, ¿no? No solo eso, sino que si también lo vemos en esta perspectiva histórica, pues dialoga de manera interesante con las discusiones evolucionistas de aquella época, ¿no? 1859 se publica El origen de las especies de Darwin y para 1871, me parece, o sea, unos 4 años antes del Arte de Christie, se publica El origen del hombre, ¿no? Otro de los libros, obras fundamentales de Darwin, centrada principalmente en la evolución humana y fundamentalmente también o de manera relevante en sus capacidades superiores, como se diría en aquella época, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese marco de referencia, pues es más claro ver por qué en ese contexto empiezan a aparecer estas discusiones. Aquí no sé si lo alcanzarán a ver, pero presento una pequeña imagen de este trabajo de Lartet y Christie de 1875, insisto, en donde ya se empieza a hablar de estas cuestiones. Ahora, en 1879, unos cuantos años adelante, el famoso hallazgo y la historia también, pues, clásica que muchos de nosotros conocemos, de cómo es el hallazgo de las famosas cuevas de Altamira, ¿no? Marcelino Sanz de Sautuola, un hombre cántabro de la región del norte de España, él era abogado, una persona que estaba muy involucrada con los libros de aquella época, y no solo eso, ¿no? Era realmente un erudito, un tipo que conocía bastante de los distintas temáticas que en la época estaban en boga. Entre otras de sus aficiones también estaba, digamos, el naturalismo, ¿no? Entonces conocía muy bien acerca de las plantas, la orografía de la región, etcétera. Incluso se sabe que él es el que introduce, ahora de manera lamentable lo sabemos, ¿no? Pero él es el que introduce el eucalipto a España, una especie que fue muy nociva, o sea, durante una época fue muy buena porque rápidamente se adaptó, pero después se vio que era muy nociva porque terminaba por ser una plaga y por disminuir de manera importante la diversidad. Pero lo que quiero mostrar con esto es que el tipo era un erudito, ¿no? Estaba metido un poco en todo. Y uno de sus golpes de suerte que no le tocó, digamos, presenciarlo de esa manera, fue el hallazgo que hizo realmente su hija en la pequeña cueva de Altamira, en el municipio de Santillana del Mar, en Cantabria, Santander. Y bueno, la historia es famosa, hay películas, etcétera, que cuando están allá dentro de la cueva, están con una pequeña linterna y cuando están ahí, la chica María Sanz de Sautuola le grita al padre, bueyes, ¿no? Ahí hay bueyes. Y entonces cuenta también en sus relatos Marcelino que apunta la luz hacia allá y ve cómo emergen prácticamente del techo estos bisontes que además lo que se presenta ahí pues es que hay una fauna que ya no está presente en el planeta, ¿no? Entonces, es el famoso techo de los policromos, como se le conoce, aunque en realidad, y hay que decirlo, no se trata más que de dos colores de cómo está, es decir, solamente se utilizan dos colores para realizar esas pinturas, que es negro y rojo, es decir, carbón y ocre, pero la piedra
el color de la piedra, que es variable, es café, pero con tonalidades distintas, hace que, digamos, el techo adquiera más de dos colores, por lo cual se plantea que es un tipo de pintura polícroma, ¿no? Es decir, de muchos colores, aunque insisto, en realidad solamente son dos colores. Eso ya de por sí también es interesante. Pero entonces, lo que ocurre en aquella época, pensemos hace finales del siglo XIX, España es un país que ha venido a la baja de manera importante, ha perdido ya sus colonias hace bastantes años y se encuentra en una crisis importante, no solo económica, sino también, digamos, vamos a decirle así, académica o cultural, ¿no? Y en ese sentido, eh, las potencias que están dirigiendo los estudios de prehistoria son fundamentalmente Francia y en una menor medida Inglaterra. Justamente el año anterior en que aparecen en que Sautola, Marcelino Sanz de Sautola descubre o le dan el pitazo de que están ahí las cuevas con pintura, justamente un año antes había sido la Exposición Universal de París, en donde se había presentado por primera vez estos estudios sobre prehistoria. Esto me parece que es de la mayor importancia, pues en un contexto como en el que estamos, ¿no? Es justamente en esa exposición, en 1878, en la que la noción, el concepto, la idea de prehistoria toma sentido y empieza ya a ser utilizada como uno de los intereses, no vamos a decir científicos, pero sí, digo, porque no quiero entrar tampoco en ese problema, ¿no? Como si es arte o no, si ya era ciencia antropológica, ¿no? Digo, claramente ya estaba dentro de los intereses académicos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y aquí quiero terminar este contexto con una idea que me va a permitir pasar a al siguiente punto de la charla, ¿no? Que es esto que acabo de mencionar, implica que durante mucho tiempo bueno, mucho tiempo, alrededor de unos 20 años, fue, ¿cómo lo puedo decir? No se le dio credibilidad a este hallazgo de Marcelino Sanz de Sautola, ¿no? Y ahí es donde surgen, digamos, las controversias, ¿no? ¿Cuándo se realizaron estas manifestaciones? Sería una de las primeras preguntas que se hacía. ¿Son auténticas estas pinturas? ¿A qué se referían realmente cuando estaban diciendo eso de que si son auténticas? Y finalmente, ¿quién las realizó? ¿No? Esas serían, digamos, las preguntas que caracterizan la primera controversia que podemos ubicar de manera clara como en una visión desde la historia de la ciencia en cuanto a los estudios de prehistoria y en concreto en cuanto al arte rupestre. Y aquí lo que quería, en donde me quería detener para poder dar pie a la siguiente sección, es el asunto de los modelos gradualista y emergentista. Justamente yo pienso, o digamos, esa es mi hipótesis, aquí se origina ese problema, esa disputa, esa polarización, digamos, ¿no? Porque como los franceses rechazaban esta idea de que fueran auténticas las pinturas, o sea, decían, esto no puede ser real, esto tuvo que haberlo sembrado alguien, es demasiado perfecto como para que los hombres del Paleolítico lo hayan hecho. Piensen también que hace 150 años, cuando decíamos, digo, se estaba apenas empezando a utilizar la noción de paleolítico, ¿no? Pero digamos, en ese contexto ya de la gente que medio conocía los conceptos, tenían una idea de el hombre del paleolítico, pues como un hombre, permítanme decirlo así, bruto, ¿no? Cavernícola, muy primitivo.
Entonces, por supuesto que era imposible pensar que unos humanos tan primitivos pudieran ser capaces de hacer algo tan sublime y bello. Tendría que ser, obviamente, un fraude, ¿no? Lo que estaban encontrando ahí, eso apuntaban los franceses. En ese sentido, digamos que la respuesta a cuándo se realizaron esas manifestaciones era, pues se realizaron hace muy poco, porque alguien las fue a hacer ahí y a poner con el interés de, digamos, confundir a los prehistoriadores, ¿no? ¿Son auténticas? No, no son auténticas porque no son antiguas, son recientes, en ese sentido de autenticidad, ¿no? No son del Paleolítico, son recientes. Y finalmente, ¿quién las realizó? Pues las tuvo que haber realizado un ser humano contemporáneo, con lo cual el hombre del Paleolítico no las hizo. Bueno, a partir de ahí podemos decir que aparece o se gesta el caldo de cultivo para que aparezca la noción emergentista, la perspectiva, digamos, disruptiva de la evolución del pensamiento simbólico. Porque si los hombres del Paleolítico son unos brutos y nosotros somos sofisticados, tiene que haber habido un salto ahí que explique cómo nosotros ahora somos tan capaces de arte y de estas cosas y cómo nuestros ancestros eran tan primitivos, ¿no? Por el otro lado, y aquí es donde aparece al mismo tiempo, digamos, la noción gradualista, que además emana, ya lo dije, del pensamiento evolucionista y sobre todo del darwinismo, o sea, de la visión gradualista de la evolución. Eh, la otra, el otro hecho, digamos esto más en una visión como de la historia social, o sea, de los hechos que ocurren, no tanto de los conceptos y las teorías y tal, sino de los hechos que dan lugar a esto, pues ocurren dos cosas. Una, que empiezan a aparecer otros hallazgos de este tipo en Francia, con lo cual pues ya el argumento de estas no son auténticas se empieza a desmoronar, ¿no? Porque en Francia empiezan a aparecer ese tipo de hallazgos y los franceses ya no podían negarse a ellos mismos, ¿no? Que allí había aparecido ese tipo de evidencias. Entonces, Émile Carteilhac, un importante prehistoriador de la época, que había sido el que originalmente había negado esa autenticidad, es el que va a avalar esta vez digamos, a darle validez a estas pinturas. Va a escribir un famoso texto que se intitula Mea culpa de un escéptico, ¿no? O sea, la culpa de un escéptico. Y con ello va a dar cuenta de que el hombre del Paleolítico, o sea, su conclusión final es el hombre del Paleolítico era tan sofisticado cognitivamente, no lo dice así, ¿no? Estas son palabras, digamos, totalmente actuales, pero lo que está diciendo es, eran tan capaces de realizar arte como el que nosotros vemos en nuestras galerías o museos de arte, ¿no? Con eso, entonces, digo yo, se gestan las dos posiciones que hoy, pues, son polarizadas, ¿no? El emergentismo y el gradualismo, que es lo que voy a abordar justamente a continuación. Y es el problema del simbolismo, ¿no? El problema del simbolismo, pues, explica fundamentalmente a partir, digamos, en este contexto del cual yo estoy hablando, del proceso de hominización y de la prehistoria y todo esto, ¿no? Porque, bueno, hay otras formas de abordar el simbolismo, por supuesto. No se diga los historiadores del arte que puede ser que hayan aquí, pues, dirían, ¿de qué estás hablando? Bueno, yo estoy hablando concretamente del símbolo en este sentido muy básico, ¿no? O sea, de la simple capacidad que tenemos nosotros de otorgarle a un objeto, a un algo que nosotros mismos podamos hacer, un código particular desarraigado del objeto en sí y un significado que solamente es capaz de ser comprendido en ese grupo social en donde se lleva a cabo
actividad o donde se conoce el objeto, ¿no? Digamos, es una forma muy burda, perdónenme, pero de explicar lo que yo comprendo por simbolismo y lo que estoy pensando aquí, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos dos modelos fundamentales para explicar el asunto del simbolismo, el modelo gradualista y el modelo emergentista, ¿no? Este último modelo emergentista también se le conoce como modelo discontinuista o saltacionista, o tiene otras formas que quizá ustedes hayan escuchado y quizá conozcan, ¿no? Pero bueno, supongo que todos me comprenden cuando los abordo de esta manera. Entonces, tenemos dos hipótesis gradualistas, o por lo menos es la forma en que yo interpreto la literatura especializada en relación a este tema, ¿no? Yo interpreto que hay, dentro de la postura gradualista, hay dos formas de comprenderla. Una que le llamo yo la gradualista moderada, que indica que hace unos 250, 300 mil años empiezan a aparecer evidencias en el registro arqueológico de acción antrópica que claramente parecen mostrar un potencial simbólico en su manufactura, digamos, ¿no? Eso no implica que esos símbolos sean capaces de ser interpretados por nosotros, pero parece ser que ahí hay ese tipo de evidencias, ¿no? Ahora voy a profundizar un poco más, me voy a detener en cada uno de ellos, ahora solo estoy haciendo, digamos, una primera introducción a cada uno de estos conceptos o nociones que yo he operativamente planteado para abordar este tema. Y entonces en un segundo punto tendríamos la hipótesis gradualista radical, que en esta no se tiene ubicada una temporalidad particular en donde podamos decir aquí está el inicio de la conducta simbólica, sino que más bien, y lo que a mí me gusta pues mucho esta postura, lo que plantea es que se trata de pensar en este proceso evolutivo justo en esa forma, en un proceso, no en un hecho que ocurrió de manera distinguible y observable y que una vez nos lo vamos a encontrar en el registro arqueológico y vamos a decir, ah, pues aquí está la piedra de Rosetta que nos indica dónde apareció el simbolismo. No, eso no va a ocurrir porque no fue así, ¿no? O eso es lo que pensamos los antropólogos biológicos, digamos, pensamos que no, como no ocurrió de esa manera, no es que un día se prendió el foco y empezamos a interpretar símbolos, sino que fue producto de un larguísimo proceso evolutivo. Entonces es obvio que no vamos a encontrar en el registro arqueológico ese momento, ¿no? Ese episodio en concreto. Lo que vamos a poder encontrar van a ser un conjunto de evidencias disgregadas, es decir, esto quiere decir en un territorio muy amplio, pero que está siendo ocupado por esa misma especie o por esas distintas especies, pero que ya están mostrando una conducta muy particular en relación a su ecología, ¿no? Aquí va a entrar de lleno lo que se conoce en las discusiones evolucionistas contemporáneas y recientes como lo que es la construcción de nicho. No sé si se haya escuchado eso en algún lugar aquí, pero yo voy a hablar un poco de eso. Y finalmente la postura o la hipótesis emergentista, que como su nombre lo dice, plantea la emergencia repentina de una capacidad sofisticada como es el simbolismo en los seres humanos. Y esto es interesante en dos sentidos. Primero, porque coincide en términos temporales con la salida de los humanos, digamos, con la salida de Homo sapiens de África, con la última salida que permite la colonización del resto del viejo mundo eventualmente y después de América. Pero no solo eso, sino también, digamos, eso es una
una coincidencia que podríamos plantear nosotros en términos, pues eso, del registro fósil y arqueológico. La otra coincidencia es de tipo sociológico, que es fundamentalmente los investigadores europeos, evidentemente blancos, fundamentalmente hombres, ya de una edad más o menos avanzada, siguen sosteniendo la idea de que hace 50,000 años algo pasó y los seres humanos, digamos que fueron partícipes de dos eventos. Uno, salir de África, y dos, empezar a pensar de manera más inteligente que lo que parece ser indica el registro fósil africano. Y esto es terriblemente controversial, ¿no? Podemos en unos minutos más ahondar en ello. Ahora voy a profundizar un poco en estos modelos con unos trabajos que les presento aquí, ¿no? Porque siempre hablar sin referencias, pues como que no. Entonces, cuando me meto en el problema del simbolismo, como les decía hace rato, planteo el gradualismo moderado. Y yo digo que el gradualismo moderado, su origen, ¿no? Ahí sí prácticamente como historiador de la ciencia, digamos, se puede ubicar muy claramente con este trabajo de las dos arqueólogas Sally McBrearty y Alison Brooks, y su trabajo clásico de 1999, ya poco más de 20 años, ya es válido decirle clásico, La revolución que no fue, ¿no? Y justamente disputan esta idea de la revolución cognitiva, esa idea de que hace 50,000 años, coincidentemente con la salida de África, los humanos empiezan a pensar de otra manera, ¿no? Tienen otra cognición. De hecho, ahí se asienta también, digamos, esta conceptualización del humano anatómicamente moderno, ¿no? Hay un humano anatómicamente moderno y hay un humano cognitivamente moderno. Según este recuento de los emergentistas, el humano cognitivamente moderno es el que está desde hace 50,000 años a la época. Los gradualistas rechazan totalmente esta idea y dicen no hay desacoplamiento entre la cognición y la anatomía. Entonces, el humano anatómicamente moderno también es el humano cognitivamente moderno. Dicho esto, entonces, el trabajo de McBrearty y Brooks abre esa tradición, digamos, de pensamiento en donde dice, no, aquí hay un proceso gradual, no podemos hablar de que ese evento de la salida de África coincida con, o sea, es decir, sí coincide la salida de África con que empiezan a aparecer conductas sofisticadas en Europa. Pero el hecho de que coincida, porque es lo que se ha encontrado, no significa que esa haya sido la causa original. Déjenme tratar de explicar esto. Ha habido mucho más inversión para la investigación en Europa que en África. Y eso es una primera razón que nos plantea por qué vemos más evidencia allá que en África. Segundo lugar, como buenos arqueólogos lo saben, ¿no? Los procesos tafonómicos en África son, y de conservación, digamos, en general de los restos óseos y de los fósiles, es mucho más difícil de que se lleve a cabo en África que en Europa por las condiciones ecológicas. Y, en fin, hay una serie de causas ahí que nos explican eso. En fin, con este trabajo, entonces, digo, se inicia esa tradición de pensamiento, digamos, en la visión moderna, porque ya dije que el gradualismo y el emergentismo surgen en realidad en las discusiones originales de las cuevas de Altamira y las de Francia, ¿no? Aquí tenemos otro trabajo de April Nowell, que es una arqueóloga también muy destacada, que ha estado trabajando estos temas desde hace mucho tiempo.
la citaré en un trabajo también más adelante, en donde incluso habla también del simbolismo en el caso de los neandertales, pero aquí simplemente habla de una cultura visual del Pleistoceno, ¿no? Y ella dice, del arte paleolítico a una cultura visual del Pleistoceno. Y me parece que es interesante. ¿Qué papel empezó a jugar esta, digamos, imaginería visual en nuestra cognición? Me parece que es de la mayor relevancia también. Pensemos en el papel que empezó a jugar el fuego en los espacios donde se llevaba a cabo el arte rupestre, que fundamentalmente donde, digamos, se conserva es cuevas, ¿no? Pero en aquella época pudo haber estado en los abrigos rocosos simplemente. Es decir, en casi todos los espacios podía haber manifestaciones de este tipo. Y ese tipo de manifestaciones podían ser con ocre y con carbón, pero también podían ser con otro tipo de productos, obviamente perecederos, que pues no han resistido el tiempo, el paso del tiempo, pero que pudieron formar parte de esa cultura visual de la época, que sin duda, digo, hoy es clarísimo que eso sigue afectando de manera muy importante a nuestra cognición, ¿no? O sea, todos los utensilios, incluso tecnológicos que utilizamos, fundamentalmente están vinculados con nuestra capacidad visual, ¿no? Entonces, esto también es relevante. Y finalmente el trabajo de Hensilwood y colaboradores también, investigador noruego, pero que ha estado afincado en Sudáfrica desde hace mucho tiempo, ¿no? Hablando sobre la emergencia de la conducta humana moderna, que ya he dicho, ya anticipé que ahí hay también una controversia interesante, ¿no? El concepto mismo de humano moderno o de conducta moderna, pues ya es controvertido. Y en ese trabajo lo que presentan como parte de esta negación a los emergentistas de decir, no, no es cierto que cuando se llega a Europa es cuando empieza a florecer digamos, la sofisticación cognitiva, lo que ellos plantean es que ahí, en las cuevas de Blombos Cave, que es una de las más conocidas, pero en otras que hay por allí en Sudáfrica, se han encontrado varias cosas que indican ya una conducta moderna, ¿no? Con toda lo controversial que es el término. Por ejemplo, ornamentos, es decir, corporales, ¿no? Cuentas, brazaletes, collares, pulseras, etcétera. Y también que grabados, como se dice aquí en el artículo que presento, pero también y de manera muy notable, el consumo de productos marinos, que también va a empezar a ser un factor importante de la conducta moderna, ¿no? Es consumo de recursos marinos, digamos, como dieta, pero también como materia prima para la tecnología y las conchas, ¿no? Por ejemplo, que se empiezan a utilizar también, y como ornamentos, ¿no? Las conchas para cortar, pero también para utilizarse como de forma decorativa, ¿no? Y en esa última línea estarían los pigmentos, que también serían un elemento, pues, muy característico de esta conducta moderna y que puede haber tenido una utilidad funcional principalmente en algún tiempo y después ido transitando a una función más simbólica, ¿no? No lo sabemos, o sea, sí sabemos que tiene una función simbólica, pues con el ocre se pintaba las pinturas rupestres, pero también la tuvo, digamos, en términos como ornamentales del cuerpo. Sabemos hoy que hay todavía grupos de cazadores recolectores en África que lo utilizan para decorar sus cuerpos, pero también lo utilizan a veces como remedios, digamos, para repeler los insectos, o, es decir, con un uso más práctico y funcional y no simbólico. Entonces, bueno, queda ahí por saber mucho. Ahora, el gradualismo radical. Aquí
Rescato fundamentalmente a dos autores, eh, Mark Kissel y Agustín Fuentes. Son dos autores que me gusta mucho su trabajo. Agustín Fuentes, de hecho, tengo la suerte de haber trabajado también con él. Es un investigador, antropólogo físico, biológico. Recientemente estaba en la Universidad de Notre Dame, recientemente en la Universidad de Princeton, y tiene este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, estos, digamos, como ¿cómo se podría traducir estos eh, problemas de la modernidad, ¿no? Estos problemas de la modernidad y cómo lo que les decía hace rato, cómo podemos incorporar aquí a las nuevas discusiones evolucionistas lo que se conoce como la síntesis evolutiva extendida y fundamentalmente la noción de construcción de nicho que tenemos en este otro artículo para tratar de interpretar este gradualismo radical que indica justamente lo que planteaba hace rato. No es un proceso, digo, no es un hecho repentino, la evolución de la cognición y la evolución, digamos, de la sofisticación cognitiva humana, no la podemos explicar en un solo hecho, sino que necesariamente debe ser explicada como un proceso muy, muy, muy largo y muy complejo. En esa medida, pues la noción de gradualismo radical que proponen estos autores, me parece que es, al menos para como yo veo el registro, sobre todo arqueológico, no tanto el fósil, me parece que es una forma prudente de acercarse a este. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? Pues porque el gradualismo moderado tiene el mismo problema que el emergentismo. En algún momento tienes que decir que apareció algo y que de ese origen empezó a complejizarse, ¿no? Realmente lo que hace el gradualismo moderado, lo único que hace es desplazar un poco para atrás la noción de emergentismo. Es decir, ahora en vez de a los 50,000 años, ocurre entre 250 o 300,000, pero al final de repente hay algo que detona y entonces, digamos que acelera la evolución cognitiva. En la postura de los gradualistas radicales, como yo les llamo, no es necesario apelar a eso. Y además, puedes incorporar evidencia tan antigua, por ejemplo, que desafortunadamente no traigo esas evidencias aquí para mostrárselas, pero como la figurilla, no sé si la conocen, pero de Berekhat Ram, que está en Marruecos y que tiene unos 2.4, 2.5 millones de años, se las describo brevemente. Es una piedra roja, muy bonita del color, y digamos que uno puede percibir como un rostro en esa piedra porque parece que tiene dos ojos y una boca, ¿no? Obviamente esa piedra no fue, eh, no fue realizada, no es un producto natural. Pero lo que es interesante es que se desplazó cerca de 300 kilómetros esa piedra, lo que nos hace pensar que el individuo que la transportó porque vio algo ahí, ¿no? Bueno, es muy difícil de interpretar eso, yo lo sé, pero se puede incorporar en esta perspectiva ese tipo de evidencias. Otra evidencia muy característica de este proceso es la de 1.8 millones de años en la isla de Java, de una concha con unos grabados en zigzag. La única especie que estaba presente en ese momento era un Homo erectus. Entonces, obviamente no fue un Homo sapiens el que lo realizó y esta postura del gradualismo radical lo que nos permite es decir que en aquel momento
hay un proceso que ya estaba echado a andar para, digamos, que eventualmente aparecieran estas conductas sofisticadas, lo cual no quiere decir que Homo erectus tenía un pensamiento simbólico. No sé si tiene sentido esto que acabo de decir, pero esa es un poco la idea, ¿no? O sea, puedes incorporar a otras especies diciendo que fueron parte del proceso de evolución del pensamiento simbólico sin necesariamente tener que decir que ellos ya tenían un pensamiento simbólico. Esto es un poco parecido al caso del lenguaje, ¿no? Philip Tobias, un famoso paleoantropólogo sudafricano, decía, en Homo habilis empezó la evolución del lenguaje. Eso no quiere decir que Homo habilis hablara, pero sí quiere decir que los endocráneos, pues esto es la parte interna del cráneo que se puede analizar, eh, nos deja ver que el área de Broca y de Wernicke ya mostraban digamos, una morfología más similar a la que van a presentar los primates que tienen lenguaje que la que presentan, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? Entonces, con eso, un poco apelo a esa misma postura de Philip Tobias. Con esta postura del gradualista radical, lo que estamos diciendo es el proceso del simbolismo, de la evolución de la capacidad simbólica en los humanos, empezó hace millones de años, y lo que vemos hoy es obviamente pues, el producto final en nuestra especie, pero eso no significa que la evolución haya sido súbita, disruptiva o repentina, emergente, ¿no? Discontinua. Y finalmente, bueno, perdón que quizás estoy tomando un poco más de tiempo, pero ahí vamos. El emergentismo, ¿no? Que sería, digamos, la postura que a primera vista uno diría, esta es la postura opuesta a las otras dos, pero yo ya he tratado de explicar aquí que en realidad el gradualismo moderado es una especie de emergentismo, o si quieren lo digo al revés, el emergentismo es un gradualismo moderado, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, bueno, este trabajo es de los cambios cognitivos en la emergencia del ser humano moderno en Europa. Este me llamó la atención precisamente porque, digamos que aquí se puede ver esta idea que yo les he tratado de expresar, ¿no? En Europa es donde se llevan a cabo los cambios cognitivos que dan lugar a la emergencia del ser humano moderno, ¿no? O sea, aquí queda clarísima digamos, casi hasta un manifiesto, ¿no? No es solamente un título de un artículo, sino es en Europa se hicieron inteligentes los humanos. Permítanme ponerlo en esas palabras, yo lo estoy diciendo, me hago cargo de eso que yo estoy diciendo, no lo está diciendo el autor aquí, Paul Mellars, pero digamos que en el fondo hay un poco esa idea y eh, no estoy, no estoy exagerando si consideramos que hasta la fecha, digamos que esta idea de que los europeos quieren reivindicar esta postura, digamos, como de la sofisticación cultural del supremacismo blanco, pues se puede ver incluso aquí, ¿no? Quizás estoy yendo por otra vía, pero me parece que no podemos dejarlo perder de vista que ahí está. Incluso en la siguiente sección voy a ahondar un poquito más allí y lo podremos discutir más adelante. Está este otro trabajo, ¿no? De Lindley Clark, que es Simbolismo y los orígenes del humano moderno. Y si bien es un trabajo de 1990, lo acepto, pero sí por lo menos, o sea, es lo que este trabajo nos muestra aquella postura
del emergentismo, en donde dice, si bien hay algunas evidencias, esto nos lo dice aquí en este pequeño resumen que está aquí, nos dice, si bien hay algunas evidencias que podrían ser interpretadas como pensamiento simbólico, no hay nada para dejar ver de manera sistemática que ese tipo de conductas estaban ya presentes en el paleolítico previo a los 50,000 años, ¿no? Entonces, esto termina con, digamos, esta última parte la termino diciendo que el mismo autor, Paul Melars, dice, el simbolismo neandertal y la manufactura ornamental. El, se pregunta, ¿se revienta la burbuja? Y lo que está terminando de decir aquí y planteando Paul Melars es lo que han hecho los emergentistas en años recientes, que es plantear que los neandertales, o sea, lo que ellos dicen es, sí hay ciertas evidencias que indican que la cultura chatelperroniense, esto es, la que mezcla la musteriense, la que es, digamos, sí, una mezcla entre la auriñaciense y la musteriense, ¿no? La cultura chatelperroniense, dice Paul Melars, es propia de los neandertales, pero es propia de esos neandertales que ya tuvieron contacto con los humanos modernos. Entonces, gracias a ese contacto, ese intercambio, los neandertales, pongo entre comillas, copian las técnicas de los modernos y entonces por eso en las últimas fases del registro fósil neandertal vemos esta cultura chatelperroniense. Antes no la vemos. Esa es, digamos, la postura de Paul Melars y otros, ¿no? Que en síntesis lo que quiere decir esto es, bueno, sí, los neandertales sí eran inteligentes, pero solo inteligentes, lo suficientemente inteligentes como para copiar a los humanos, no para desarrollar ellos de manera propia ese tipo de conducta sofisticada. Lo cual, a mi juicio, el argumento se cae a la primera, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los humanos modernos, no todos inventaron el cero, ¿no? Solo algunas culturas. Y sin embargo, todos somos humanos modernos, ¿no? No hay un taxónomo que diga, no, usted, como no es maya, no es humano. Bueno, pues pareciera que aquí ese es el argumento, ¿no? O sea, como usted no fue capaz de hacer industria auriñaciense, solo fue capaz de hacer industria chatelperroniense, entonces no es lo suficientemente capacitado como lo es el que sí puede hacer la cultura auriñaciense. Bueno, insisto, para mí el argumento se cae a la primera y en realidad el emergentismo cada vez padece más digamos, sus posturas y sus postulados sobre todo. Y de aquí entonces surgen algunas cosas que voy a tratar de avanzar un poco más rápido para irnos a la última fase, que es si esto es exclusivamente humano, ¿no? Pero de aquí, de este asunto del simbolismo, aparecen estos conceptos que son, ya he venido diciendo, bastante ambiguos y controversiales, que es humanos anatómicamente modernos, modernidad conductual y conducta moderna. Algunos rasgos asociados a esta modernidad conductual son los siguientes, ¿no? En el registro arqueológico, presencia de cuentas ornamentales, esto es para decorar el cuerpo. Lo que decíamos hace rato, explotación de recursos marinos, tanto para la dieta como para la industria tecnológica, como para la decoración corporal. El uso de pigmentos también para decorar el cuerpo, grabados en piedra y hueso, esto es arte rupestre y mobiliar, y el hueso como materia prima, ya decíamos, de la industria tecnológica. Esos son algunos de los aspectos que caracterizan a lo que los arqueólogos y algunos antropólogos plantean como los rasgos de la modernidad conductual. Aquí
les refiero un par de trabajos que parece son interesantes en donde se discute esto y los voy a contrastar rapidísimamente. Ya les hablaba hace rato de April Nowell, ¿no? De arqueóloga del Departamento de Antropología de la Universidad de Victoria en la Columbia Británica. Fíjense cómo ella habla de la definición de modernidad conductual, pero en el contexto de las poblaciones de humanos anatómicamente modernos y de neandertales. Está hablando de las dos. Ella dice, a ver, tratemos de definir la modernidad conductual en lo que somos capaces de observar y que nos arroja ese registro arqueológico, es decir, ambas especies. En contraste con lo que dice John Shea, ¿no? O bueno, no que diga, sino, ay, discúlpenme, en contraste con el artículo de John Shea, que solamente está hablando de Homo sapiens, ¿no? Y ahí dice, y se pregunta, ¿no? Sobre la variabilidad conductual, pero solamente hablando de las poblaciones de Homo sapiens. Y esto nuevamente nos presenta, digamos, estos dos posturas contrastantes, ¿no? La emergentista y la gradualista, en el sentido de que la emergentista sería la de John Shea, que solamente es exclusivo de los humanos, y una visión más gradualista sería la de Nowell, en donde permite que tanto neandertales como humanos, por lo menos pone sobre la mesa y a la discusión de que podamos pensar en una modernidad conductual en ambas especies, ¿no? Y bueno, aquí la segunda controversia se puede reflejar con estas dos preguntas, ¿no? Se trata de la evolución, el origen y evolución del pensamiento simbólico, ¿es un proceso gradual o es un proceso emergente? Y en ese sentido, ¿es posible establecer una continuidad o es necesario apelar a una perspectiva, digamos, disruptiva? Y con esto paso al último punto, que me da justamente para plantear primero una breve reflexión en cuanto a la metáfora del péndulo, que yo así he intentado mostrar lo que está ocurriendo, digamos, en términos recientes, en relación a este problema del pensamiento simbólico, las posturas emergentista y gradualista, etc. Y esto tiene que ver con cómo vemos a los neandertales de 20 años para acá. Coincide esto con el proyecto Genoma Humano y todos los, digamos, todos los desarrollos en biología molecular que nos han permitido ver que pues, los humanos modernos somos tan modernos que nos hibridamos con los neandertales, ¿no? Y eso está totalmente comprobado. Y durante mucho tiempo se pensó que era potencialmente válido eso, ¿no? Hoy se sabe que así es. Y entonces, de unos neandertales totalmente primitivos, cavernícolas, etcétera, y permítanme regresar a mi argumento de que los europeos y su supremacismo blanco sigue siendo un argumento político, digamos, muy importante, ese péndulo se ha movido de tal manera que los neandertales hoy han hecho arte rupestre, probablemente han inventado flautas, a lo mejor tienen arco y flecha, en fin, ¿no? Seguramente hablaban, porque está el gen FOXP2, es decir, todo lo que les habíamos negado históricamente a los neandertales, con los desarrollos de la biología molecular, parece ser que se están no solo matizando, sino que están cambiando de lugar a decir que los neandertales pues, eran eso, eran nuestros primos, pero unos primos con los que además pues tuvimos relaciones íntimas, y eso implica que incluso también, o potencialmente, intercambios culturales. ¿Y con quién tienes intercambios culturales? Pues con quien te puedes comunicar, con quien más o menos hay coincidencia, ¿no?
O también, y lo podemos ver en la perspectiva totalmente opuesta, si es que aceptamos la hipótesis de que los humanos modernos acabamos con los neandertales, cabe el mismo argumento. ¿Con quién tienes guerra? ¿A quién eliminas? Pues al que es igual a ti y es o sea, igual pero diferente, ¿no? Al otro en una visión antropológica. Entonces, cada vez es más, yo sí estoy de acuerdo en que pensemos en que los neandertales no eran tan primitivos como se ha pensado históricamente, pero también soy crítico de cómo este péndulo, o sea, es que eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Pero sí veo cómo este péndulo se ha movido y también me parece que eso hay que criticarlo porque el argumento no es solo científico, sino es también, digamos, político o geopolítico, ¿no? Y con esto empiezo a cerrar y a terminar la charla, que espero no los esté aburriendo. Pero con esto último, entonces, y con esta pregunta de, ¿es exclusivamente humano el pensamiento simbólico? Y, digamos, las manifestaciones que nos permiten interpretarlo, es decir, el arte rupestre, bueno, pues algunos hallazgos muy interesantes. Primero de Pike y colaboradores, de datación con uranio torio, ¿no? Los espeleotemas, como se les conoce a estos, eh, digamos, estas deposiciones que se van generando al interior de las cuevas y que permiten datar de manera indirecta lo que quedó abajo del espeleotema, ¿no? O sea, lo que se puede decir es a partir de cuándo se empezó a depositar ese material orgánico y con ello lo que sabes es que por lo menos antes que eso tuvo que haberse generado pues lo que está plasmado en esa pared, ¿no? Por eso se dice que es un método indirecto de datación. Con ese método de datación se llega en una de las cuevas pues, más interesantes que de hecho se están trabajando hoy en día, la cueva del Castillo, también en Cantabria, curiosamente o coincidentemente, con que ahí es donde aparecen las primeras cuevas de arte rupestre. La cueva del Castillo es impresionante, para los que hayan tenido la oportunidad de ir, pues saben que es un lugar increíble, tiene 4 cuevas, o sea, ya exploradas, es un monte que se llama el Monte El Castillo, precisamente porque pues, pareciera un castillo, ¿no? Y ahí hay varias cuevas y 4 de las que se han explorado tienen material impresionante de arte rupestre y uno de los fechamientos más recientes que se ha hecho ha arrojado una antigüedad de hasta 64.8 millones de años. ¿Qué significa eso? O la pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿No? Los humanos modernos, la evidencia que se tiene es que llegaron a Europa después de 45.000 años. Entonces, ahí ya las cosas empiezan a poner un poco difíciles de interpretar, ¿no? ¿Fueron los humanos modernos o fueron los neandertales? Aún suponiendo que los humanos modernos hayan llegado antes a Europa y que pudieran ser ellos los autores, digamos que la fecha tan cercana al momento en el que llegan los humanos y por otro lado también este evento que ocurrió que fue, digamos, el choque de culturas de humanos y neandertales, también puede haber sido un caldo de cultivo para que emergieran unas nuevas conductas que permitieran identificarse de los otros, ¿no? Y quizá el arte pudo, ¿por qué no? Empezar en esa, la manifestación gráfica rupestre pudo, digamos, empezar en ese sentido. El otro artículo es el arte rupestre del Pleistoceno en Sulawesi, una isla de Indonesia. Aquí están las imágenes. También es interesante, tanto en el castillo como aquí, tenemos las dos
modalidades, digamos, de arte rupestre. Bueno, hay varias, pero dos fundamentales aquí, que son los esténciles de las manos, es decir, solo plasmar una parte del cuerpo, lo cual no implica un trazo ni una abstracción particular, sino simplemente poner ahí la mano y colorearla. Pero por el otro lado sí tenemos aquí presencia de arte figurativo, ¿no? Lo que no tenemos en Sulawesi es arte abstracto, o sea, figuras que no tengan, digamos, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que no contemos el código, cosa que sí vemos de manera muy importante en el castillo, aunque el castillo, aunque ha arrojado esos fechamientos tan antiguos, también tiene fechamientos mucho más recientes porque fue una cueva que se utilizó, parece ser, cerca de 150,000 años, ¿no? Entonces, lo que se tiene ahí es una mina de oro que se está trabajando poco a poco. Y finalmente, no sé si es finalmente, pero esto también es impresionante, ¿no? Para ir entrando en si es exclusivamente humano o no. La cueva de Bruniquel, en Francia, también es un lugar impresionante. Lo que ocurre aquí es la acción, digamos, deliberada de unas personas, no vamos a ponerle especie por el momento, pero las estalagmitas y estalactitas que ustedes ven aquí, en la imagen donde está el dibujo, lo que se puede ver es cómo digamos, se rompieron y se fueron acomodando de tal forma que generan un patrón particular. Nuevamente, no lo podemos interpretar ni nada, pero sin duda aquí lo que vemos pues, es un círculo de estalactitas, ¿no? Depositadas. Y por ahí vemos aquí otro y etcétera. Sin duda aquí hay algo más que estar deambulando por las cuevas, ¿no? Aquí hay algo que no podemos interpretar, pero indica una acción antrópica claramente. Bueno, lo interesante es que el fechamiento de esto es de 175,000 años, o sea, no 45,000, 65,000, no, o sea, 100,000 años antes de que los humanos llegaran a Europa, los neandertales estaban haciendo esto, o sus primos de los neandertales, ¿no? No sabemos quién estaba haciendo esto. ¿Qué significa? ¿Qué diablo significa esto? ¿Conlleva esto un contenido, una carga simbólica? Ahí está la pregunta. Y sí, ahora sí ya, para ir terminando, ¿no? Son dos cosas lo que quiero resaltar aquí. Este es un trabajo también relativamente reciente, ¿no? El famoso clip Finlayson, paleoantropólogo de Gibraltar. Ustedes saben también, Gibraltar se piensa fue como el último rincón de los neandertales en Europa, al menos en Europa occidental. Y lo que se ha encontrado recientemente es muy interesante, ¿no? Entre otras cosas, esto que, bueno, el título de la nota periodística ya saben, ¿no? Se llamó el primer hashtag de la prehistoria, pero es un grabado que está hecho ahí en esa cueva donde hay restos neandertales. Y lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Pues no podemos interpretar eso, pero eso tampoco es una acción, digamos, que implique un objetivo inmediato, ¿no? O sea, eso parece ser que trae una carga simbólica imposible de interpretar por nosotros, pero sí de reconocer que ahí hay algo más que simplemente está rayando la pared de la cueva, ¿no? Eso, por un lado, era lo que quería recuperar de aquí. También ya no lo saqué aquí, pero hay hallazgos recientes también de uso de plumas de ave en los neandertales. Dos cosas interesantes: plumas de ave y el espolón de las águilas, ¿no? Esta uña que usan para agarrar las águilas, la de atrás. Como, bueno, se han encontrado muchos de esos, tanto plumas como los espolones. Se interpreta que los espolones se utilizaban como especie de ornamento.
ahí está entonces también, digamos, otra potencial uso simbólico de algo que los neandertales pudieron haber utilizado. Y finalmente, esta imagen, ¿no? Que da pie a mis comentarios finales, que es con lo que me quiero ir, y que también son un preámbulo a esas imágenes últimas que quiero mostrarles. Pero es una visión distinta de los neandertales, ¿no? Esta, más humana, más, véanlos, o sea, son la mamá y los chicos ahí y el padre, ¿no? Por acá, o bueno, no sabemos si es el padre, pero el hombre y pues, la abuela, ¿no? Para los que les interesa la paleoantropología, ahí está la hipótesis de las abuelas, ¿no? Eh, no sé si vieron hace rato, pero ya no me detuve en eso, pero en los emergentistas radicales está Robert Bednarik y él habla de los niños como los que pudieron haber eh, inventado, entre comillas, esta actividad del arte, ¿no? O sea, más como una actividad lúdica que emerge en los niños pequeños y que luego se va como fijando en la población, pero más él plantea eso, ¿no? Esto más como una actividad lúdica. Y hay otro autor y otras autoras que plantean también algo similar con las mujeres, ¿no? Podrían haber sido las mujeres, o sea, es una visión como de género al respecto del arte rupestre. Y es justo con lo que me quiero ir. Eh, ay, no, ya no me cambió aquí esta, a ver. Bueno, esto es la tercera controversia, ¿no? Son las manifestaciones gráficas rupestres exclusivas del ser humano, creo que ya ahondamos en ello. Podemos inferir pensamiento simbólico en otras especies, aunque no poseamos el código para interpretar sus significados, y sugiero este artículo nuevamente de los mismos autores, ¿no? Una perspectiva semiótica del Pleistoceno, muy interesante. Y lo que decía, ¿no? El estudio del arte rupestre, como cualquier otra actividad humana, pues es parte de los vicios y virtudes de nuestra sociedad. Y como cualquier otra actividad humana, pues tiene sus defectos. Y uno de ellos es, obviamente, pues que es parte de nuestra visión jerárquica, patriarcal, etcétera, etcétera. Mientras no cambiemos nuestra perspectiva y no empecemos a pensar eso en una visión de género en cualquier aspecto de la vida, y en concreto, por ejemplo, aquí el arte rupestre, el pensamiento simbólico, mientras no pensemos que las mujeres jugaron un papel fundamental, probablemente el más importante, ¿no? Si pensamos en la forma en que se transmite la cultura y la enseñanza en las especies primates, que es fundamentalmente de madre a hijo, sobre todo en los primates superiores, pues tenemos que pensar que las mujeres sin duda jugaron un papel crucial. Y este tipo de imágenes de Arturo Asensio, les recomiendo mucho este autor, este artista plástico y artista más bien paleoartista, como se les llama, Arturo Asensio, tiene este tipo de imágenes que justamente esto que estoy diciendo, ¿no? Nos invitan a pensar de una forma distinta el pasado y a tratar de romper nuestros marcos de pensamiento, ¿no? Nuevamente una imagen de la prehistoria que no solemos ver, ¿no? Las mujeres recolectando, pero las mujeres también siendo parte central de lo que me quieran decir ustedes, el carroñeo, la caza, el canibalismo, es decir, las mujeres como seres humanos y no como esta otra, este complemento del hombre que va adelante abriendo brecha, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decir y muchas gracias. Estoy abierto a cualquier crítica, pregunta, lo que sea. Magnífico, muchísimas gracias, de verdad, Bernardo. Te agradecemos mucho tu presentación, tu conferencia. Sin duda es muy interesante, muy, muy interesante. Yo tengo muchos comentarios aquí.
3 hojas de comentario. No, no es cierto. Sí, sí, hice unos apuntes y demás. Me parece muy interesante. Vamos, mira, te tengo que confesar que tocas unos cuantos temas que nosotros solemos tocar en el seminario, ¿verdad? Y digamos, en nuestro trabajo en general, en la prehistoria, ¿no? En diferentes, los miembros del seminario también son miembros de otros grupos, ¿no? De investigación o grupos de clase, incluso, etcétera, etcétera. Y hablamos mucho sobre el tema, vamos, es que tocaste muchos puntos que son Sí, interesantes y que hay que, o sea, de verdad nos aventaríamos, yo creo que una sesión por punto fácilmente y bueno, antes que nada, quiero decir, o sea, voy a ir yo hablando con Bernardo, pero quiero decir que todas las preguntas bienvenidas, por supuesto. Los que estén, los de las 35 personas que están en la sala de Zoom, en cualquier momento pueden abrir su micrófono. Bueno, si pueden levantar la mano, pues mejor, y si no, no pasa nada, abran su micrófono y externen sus preguntas, comentarios o lo que quieran. También pueden mandarlas ya tenemos una mano levantada, un segundito nada más. También pueden mandarlas por el chat y para todos aquellos que nos están viendo en YouTube y en Facebook, etcétera, por favor, pueden ahí poner sus preguntas y demás, nos las van a pasar por el chat, ¿ok? Bueno, pues ¿para qué hablo yo? Yo después, pero bueno, ya tienes una mano levantada, entonces, por favor. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, tengo varias preguntas, pero también las apunté acá. Pero, a ver, una bien importante es, o sea, estuvo bien interesante todo, muchas felicidades. Y me gustó mucho todo lo que dijo. Me gusta que alguien hable de primatología en estos aspectos, ¿no? Porque qué mejor manera de entender, pues, algo que está muy relacionado con estos primates de ahora. Y bueno, tomando en cuenta estas conductas que pues se han observado en primates, pues hoy en día grandes primates, y pues veo estudios como los de Franz de Waal, por ejemplo, ¿no? Que están pues bien interesantes, ¿no? Sobre empatía, sobre esto de las neuronas espejo, etcétera, ¿no? Pues, o sea, ¿qué opinaría el considerar un estudio que incluya como esta etología, que incluya pues un poco de esta metodología, de la etología, y hacer algo más comparativo, no necesariamente con neandertales, pero estaría súper bien, por ejemplo, para Australopithecus, por ejemplo, pues conocer a mayor detalle pues, este tipo de homínidos, ¿no? Y sus culturas líticas, por ejemplo. gracias, Mané. Sí, muy interesante tu pregunta. Mira, tengo dos comentarios al respecto. Esta parte que dices, ¿no? Como una etología comparada, ¿no? Hay esfuerzos. De hecho, es chocante hablar de uno siempre, pero a mí me iba a tocar esa oportunidad. Donde Rodrigo mencionó mi maestría, la hice en la Universidad de las Islas Baleares y estaba en un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Sistemática y Cognición Humana. Y cuando estaba terminando mi maestría, me ofrecieron hacer el doctorado. Y uno de los profesores que habíamos tenido en la maestría, no sé si te suena, pero es Joseph Kahl, que es un primatólogo, ¿no? Tomasello, no sé si te suena, Michael Tomasello y Joseph Kahl, primatólogos, Joseph Kahl, primatólogo español, catalán, no le gustaría que dijera español, catalán más bien, y ellos tenían un proyecto, bueno, en ese mismo laboratorio donde yo trabajaba, había otra línea de investigación, además de la primatológica, que era estética experimental. Entonces, ellos lo que hacían era con psicología cognitiva, por medio de estudios de psicología cognitiva, ir indagando sobre las rasgos y características de nuestra percepción estética. Mientras fueron profundizando, sin duda surgió la pregunta, bueno, ¿y qué pasará con los animales, no? Y
bueno, ¿y con qué animales? Pues con los chimpancés, que es lo que tenemos más a mano. Y se planteó un proyecto, perdón, en el Max Planck, en el Instituto Max Planck en Alemania, donde tienen precisamente una serie de grandes primates ahí donde están experimentando, y empezaron a hacer algunos estudios sobre estética en primates. Yo iba a ser digamos, el becario que iba a llevar ese proyecto, pero al final, por azares de la vida, me ofrecieron también otra cosa acá en México y decidí mejor venirme acá, y aquí me tienen, afortunadamente. Pero, para ya dejar de hablar de mí, ese proyecto se llevó a cabo y desafortunadamente los resultados no fueron satisfactorios. ¿Y eso qué significa? Que es difícil indagar esas preguntas de momento en grandes primates. No tenemos elementos todavía para ello, porque generar estudios experimentales controlados en donde la pregunta que estás haciendo se conteste requiere de mucho esfuerzo. Y cuando estamos hablando de cosas de percepción estética, híjole, si en los humanos es complicado, imagínate en los primates. Eso es una línea de respuesta. La otra vertiente que trata como de matizar esta que acabo de dar es también, digamos, es un tipo de evidencia anecdótica, pero del autor que refería Agustín Fuentes. Él es becario de National Geographic Society, y en uno de sus experimentos, él fue durante un tiempo también hizo estudios de primatología en Gibraltar, precisamente, y un día me contó que hicieron un proyecto con Polaroid, no me acuerdo con quién, que les regalaron unas cámaras para que se las pusieran a los monos, y pues siguieran, digamos, registraran lo que los monos veían. Estaban puestas de tal modo que, no recuerdo dónde, creo que en el cuello, pero era como lo que los monos estaban viendo. Y me mencionó, eran horas y horas, cientos de horas de registro de video, pero me relató dos casos en donde lo que vio es que los monos lo que hacían era, ante un paisaje hermoso, los monos se detenían a verlo durante media hora, ¿no? Y además se ubicaban en una parte en donde el paisaje terminaba siendo como totalmente simétrico, ¿no? O sea, casi como si estuvieran viendo una obra de arte, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso? O sea, ¿les causaba alguna sensación a esos monos esa vista que tenían y por eso se detenían a estar ahí un ratito? O más bien estamos interpretando, antropomorfizando nosotros la conducta de ellos. No, o sea, no hay respuesta de momento, pero por otro lado, y todos lo hemos vivido, ¿no? Esta experiencia abrumadora cuando vemos una puesta de sol, una montaña nevada, lo que sea, esa sensación, pues todos la hemos experimentado en algún momento y no necesitamos ser artistas para ello, ¿no? Solo necesitamos poder sentir ese tipo de cosas. Entonces, ahí dejo la respuesta. No sé si respondí, pero ahí está. Muchas gracias, Bernardo. Tengo otra pregunta. A ver, otra. Bueno, o sea, bueno, le ha tocado lo peor a la prehistoria, ¿no? O sea, en cuanto a los estudios, le toca el eurocentrismo, le toca el machismo, le toca el antropocentrismo, le toca todo lo malo, ¿no? Porque pues no se considera que no hay mucho que pensar al respecto, ¿no? O no hay mucha evidencia de una cosa o de otra, ¿no? Entonces, pues cada quien mete de lo que quiere, ¿no? Pero pues en cuanto a estas nociones, y sobre todo la antropocentrista, ¿no? Que pues a mí me molesta un poco, molesta bastante que durante años se han abocado más en buscar diferencias que en realidad observar lo que nos hace muy similares, ¿no? Y más entre neandertales, ¿no? Neandertales y humanos. ¿Qué opina del concepto protocultura que se ha usado mucho por ejemplo, algunos, yo soy de la ENA, algunos profesores ahí lo han ocupado como, pues bueno, es que no es cultura como tal, pero se parece, entonces vamos a ponerle proto algo, o sea, como si tuvieran una
protoidea de lo que era su cultura, ¿no? ¿Qué opinaría de ese concepto? Pues no lo había pensado como lo estás mencionando, pero me parece interesante. Pasa un poco como prehistoria, ¿no? O sea, y creo que es lo que dices, ¿no? O sea, la prehistoria se demerita un poco cuando la comparas con su hermana, que es la historia, porque es la prehistoria. O sea, como que no, un poco es lo mismo, como que la protocultura, el protolenguaje. O sea, es este prefijo que como que califica a la cuestión en sí, ¿no? En este caso tú dices la cultura, y cuando se habla de protocultura, claro, en ciertos contextos, ¿eh? En otros me parece que hay todo un argumento válido para decir que ahí hay, digamos, el inicio de algo que después va a ocurrir. Entonces, cuando se habla de protocultura, sí coincido contigo en que puede ser como utilizado de manera peyorativa, ¿no? Pero por el otro lado, y es lo que estoy tratando de argumentar, es que sí puede ser útil el concepto. Por ejemplo, no sé, dices que eres de la ENA, no sé de qué disciplina seas, pero también me acabas de referir a Franz de Waal, entonces a lo mejor conoces el caso de los monos y las patatas, ¿no? O las papas. Bueno, para los que no lo conozcan brevísimamente, se trata de unos monos que los aprovisionan de alimento, monos japoneses, y después de un tiempo estos monos se dan cuenta que si se llevan las papas que les echan ahí en la arena al agua que está saladita, se lavan las papas, dejan de masticar arena y además saben saladitas, ¿no? Entonces eso sabe más rico. Bueno, eso fue algo que terminó por ser una conducta que se diseminó por todo el grupo. En ese contexto, me parece interesante el concepto de protocultura, no para decir que ahí hay algo primitivo, sino para decir que ahí está el germen de algo que después se va a convertir en un rasgo cultural, ¿no? Entonces, como todo, ¿no, Mané? No creo que ni sea todo malo ni todo bueno cuando hablamos de este concepto proto, lo que sea. Pero sí que en el contexto que se usa y cómo se argumenta su uso, pues depende de manera muy importante su validez, ¿no? Claro, gracias. Y otra pregunta, es la última. Claro. Bueno, yo soy de arqueología, estudié arqueología y bueno, en este bivalvo que menciona que se encuentra en Java, pues estaría interesante, o sea, no sé también si se ha hecho, la verdad no tengo idea si se ha hecho, como un trabajo de arqueología experimental, pues solo para ver qué tan, o sea, la verdad en alguna ocasión nos pusieron a tallar bivalvos, a hacer una práctica de arqueología experimental. em, y pues es que está complicado tallar algo, o sea, lleva su tiempo, ¿no? O sea, yo la verdad estuve horas en mi registro ahí de mi trabajo, estuve horas tallando esa cosa y justo era un bivalvo, o sea, difiere en la especie y todo esto, ¿no? Hay cosillas, pero, o sea, en general, Sí. todos nos tardamos un montón de tiempo en lograr una cosa así mínima, ¿no? O sea, yo ni siquiera acabé el trabajo de que, pues son horas y horas estar ahí tallando el bivalvo, ¿no? Para lograr un rayón significativo, o sea, que se vea, ¿no? Entonces, o sea, yo lo pienso con este bivalvo y pues seguramente, o sea, para que se viera esa fricción que tuvo que haber hecho, pues sí le tomó pues un ratito al individuo que lo estuvo ahí tallando, ¿no? Entonces, pues lo más probable es que si fuera pues algo intencional, ¿no? Pero estaría pues interesante ver si no han hecho un trabajo de arqueología experimental, si no se ha propuesto algo así, o sea, estaría bueno, justo para saber de eso, ¿no? Sí. Mira, respondo también brevemente. Con respecto a ese hallazgo en concreto, no sé si se haya hecho algo de arqueología experimental, pero se han hecho en cuanto a muchas otras cosas y me parece que es fundamental la línea de investigación de la arqueología experimental, ¿no? Bueno, el profesor Felipe Bate, ¿no? Es uno de los expertos, digamos, en nuestro país al menos,
en esa línea en concreto, además de su parte, digamos, su expertise teórico y tal, esa parte como muy práctica de la aplicación de la arqueología, o sea, la arqueología experimental, me parece que es algo que no ha sido muy valorado, ¿no? En general, en el mundo de la antropología y la arqueología. Creo que ahí hay un camino también muy importante para seguir aprendiendo, ¿no? Sin duda. Y lo que dices es totalmente cierto, o sea, y a todos nos ha pasado intentar hacer alguna cosa con piedras y darnos cuenta que es más fácil que nos machuquemos a que nos acerquemos siquiera a lo que nuestra mente está evocando. Entonces, fíjate cómo ahorita mientras hablo me parece interesante que es eso, ¿no? Siempre hablamos de cómo la evocación y la llevar a cabo el acto, ¿no? Y muchas veces decimos, pues es que esa parte de evocar el producto final, no, muchas veces argumentamos que eso es como el paso que nos hizo dar el salto, ¿no? Y ahorita que hablamos, digo, pues no, está la parte práctica, ¿no? O sea, puedes evocar lo que quieras, pero si no lo puedes hacer, pues no importa que evoques. Entonces, o sea, me hace reflexionar tu comentario en términos de que, pues, para llegar a obtener una pieza como las del Paleolítico, ¿cuántas horas tenías que dedicarle, ¿no? Entonces, el iPhone de la prehistoria, pues sin duda es la achelense o la oldubayense, no sé cuál, pero, o sea, esto que el teléfono inteligente que hoy nos ayuda en un chorro de cosas, pues ya tuvimos varios de esos, ¿no? Y lo que pasa es que hoy los vemos como, pues como protoherramientas. Permíteme utilizar el comentario, ¿no? Pero no, fueron herramientas que hicieron que cambiáramos notablemente y a lo mejor pues eso, la oldubayense estuvo 1.5 millones de años y la chelense otro tanto. Sí, o sea, eso tuvo que pasar todo ese tiempo, pero gracias a ese desarrollo, pues también hubo una potenciación enorme de nuestras capacidades, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Profe, alguien hizo una pregunta en YouTube y está por acá arriba. Ah, bueno, ¿la leo? Sí, ah, ok. Tal vez no es tan allegado al tema, pero ¿qué hay respecto a la representación del género en pinturas rupestres? No, es muy buena la pregunta. Eh, una vertiente es la que explicaba hacia el final de mi participación, que es como esta parte de el papel que juegan los, las estructuras cognitivas que traemos puestas todos, ¿no? Pero la otra sí que es interesante y es más técnica y tiene que ver con cuestiones propiamente científicas y no sociológicas, y es, por ejemplo, en los esténciles de las manos, ahí se puede interpretar si son manos de hombre o son manos de mujer. Los hombres tenemos el dedo anular más alto, más largo que el dedo índice. Y las mujeres al revés. Las mujeres tienen más largo el dedo índice que el dedo anular. Nosotros podemos hacer una medición de eso en las manos que están representadas y podemos ver si esas manos corresponden a un hombre o a una mujer. Ese rasgo característico ese rasgo que nos caracteriza a hombres y a mujeres de manera diferencial está asociado a procesos del desarrollo vinculados a la secreción de testosterona durante el periodo fetal, ¿no? Entonces, eso tiene una consecuencia morfológica en la adultez que la podemos nosotros distinguir. Entonces, es posible realizar, por lo menos en donde hay esténciles de manos, ese tipo de análisis. En el de las figuras abstractas o de arte decorativo,
pues es como ver la Mona Lisa, ¿no? Lo único que nos dice que la hizo un hombre es que hay registros históricos de que la hizo Leonardo, pero más allá de eso, ¿no? Nadie puede interpretar si eso lo hizo un hombre o una mujer. Esa es mi respuesta. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Mané, por las preguntas y por leer la pregunta. Bernardo, fíjate que ahora que hablas te digo, tengo muchos comentarios, todos ultra positivos, ¿eh? Te soy sincero, estoy muy de acuerdo con todo lo que planteas. Y bueno, hasta cierto punto, ¿no? Creo que un buen tema de reflexión es, digamos, tú lo empezaste a plantear en un principio, en el caso español, ¿no? Español siglo decimonónico, o sea, vamos, España en el siglo XIX es un país que verdaderamente es muy despreciado por Francia, especialmente, ¿no? El imperio francés lo ve, bueno, el imperio francés y podríamos decir, si, si se, hasta cierto punto se subieron los europeos del norte en el tren del orientalismo con España también y se pusieron a escribir las noches de la Alhambra y a decir las maravillas de las gitanas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Una bola de cosas que, bueno, en ningún momento lo habían visto y que por eso hasta cierto punto lo veían como de manera peyorativa, ¿no? Y cuando tú planteas a Marcelino Sanz de Sautuola, él descubre, bueno, su hija realmente, descubre los bisontes de Altamira, etcétera, etcétera. La primera reacción, vamos a ponerlo en términos decimonónicos también, la primera reacción de Europa es decir, es mentira. O sea, ¿cómo creen que eso podría haber sucedido ahí, no? Y a partir de esto que tú planteas, esos prejuicios siguen vigentes, sin duda, sin duda. Y tú lo estás dejando muy claro, ¿no? O sea, ese es vamos, no voy a decir es el único problema que tú planteas muchos, pero uno de ellos es, hay unos prejuicios terribles que en ese momento se le aplicaron a España, pero bueno, hoy en día España es la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, y por lo tanto, entonces fuera de Europa no hay nada, ¿no? O sea, Europa es la cuna de la civilización y fuera de Europa, pues no se ha concebido nada que sea grandioso, ni mucho menos. Es más, en ese mismo, no sé si en el seminario en sí o en la clase de arte prehistórico, pero digamos, sí, miembros que están aquí presentes, hemos debatido sobre los orígenes del por qué la gente adjudica, por ejemplo, a los extraterrestres las cosas que encuentran en cualquier lugar. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, es puro y duro supremacismo, ¿no? Y llegar y decir, es que yo qué sé, nuestra pirámide, ¿no? Tú sabes que soy profesor también de la ENA, y nuestra pirámide en la ENA, ¿no? Es redonda porque es un platillo volador. Bueno, por favor, ¿no? O sea, vamos ahí. Entonces, digamos, y tú llegas a un punto muy interesante a lo largo de tu conferencia, que es el asunto de Neandertal, ¿no? O sea, ese punto donde Neandertal, que había sido tan despreciado, ahora, gracias a los hallazgos de la cueva del Sidrón, sabemos que está relacionado con nosotros. Entonces, en el momento que notamos que nosotros tenemos herencia neandertal y todo este asunto, entonces Neandertal cambia políticamente. Eso a mí me parece muy valioso, o sea, verdaderamente. Ese cambio y cómo empieza a darse vuelta completamente la moneda, ¿no? Ahora, Neandertal poco a poco, si bien en el 2010 estábamos como dudando, 2012 todo el mundo ya aceptábamos a Neandertal, y ahora mismo ya empiezan los supremacistas a decir, no, 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 Sapiens, ten cuidado, ¿no? O sea, yo soy Neandertal, porque Neandertal es necesariamente europeo, ¿no? Entonces es europeo y medio oriental, y entonces quitamos lo medio oriental, un poco lo echamos debajo de la alfombra y empezamos a decir, bueno, es que claro que sí había una razón genética, ¿no? Para hablar de supremacías, ¿no? Y para decir que nosotros hicimos, y el origen podría ser Neandertal. ¿Tú qué opinas de todo este asunto? Bueno, me parece que lo planteas claramente en su dimensión como está ocurriendo, ¿no? No es la primera vez en la historia de la ciencia que se utilizan
argumentos científicos para reificar, para reivindicar posturas políticamente incorrectas y avalarlas, ¿no? Validarlas con este tufo de cientificismo, ¿no? Como si lo científico fuera impoluto, ¿no? No hubiese intereses, no hubiera, en fin, todo lo que hay, como lo dije en algún momento, cualquier otra actividad humana, ¿no? Entonces, sí me parece peligroso porque, digamos, tú lo estás ejemplificando en el caso de los neandertales y es peligroso, pero quizás sea un poco más difícil de ver esos peligros, aunque tú lo ejemplificaste muy claramente. Pero no, pienso más y dando un poquito un salto, pero pienso más, por ejemplo, en estos estudios genómicos, en donde pues, hay una falta de representatividad de una gran cantidad de poblaciones humanas, con lo cual hay un sesgo enorme en los resultados, pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que hay potenciales errores, por ejemplo, de identificación para aspectos forenses o de tipo delictivo. De hecho, ya hay casos en donde se han equivocado las bases de datos, ¿no? Y han definido o han dicho que una persona es fulanito de tal cuando no es, ¿no? Incluso hay cosas de tipo, eso decía yo, delictivo, ¿no? Ha habido ya en Estados Unidos también, por ejemplo, estas bases de datos que te invitan a que mandes tu saliva y no sé qué, porque quieren ver con quién estás relacionado y tal. Bueno, eso es una doble agenda. Tiene otros intereses, además de ese, ¿no? Y uno de esos otros intereses puede ser utilizado en algunos contextos de manera negativa. Es el caso de esto que mencionaba, de un asunto en donde una persona se realiza este tipo de test y es identificado en alguna comisaría como si fuera su primo, y su primo, digamos que había sido acusado de algún delito o algo, y entonces le achacan a él la identificación y el delito. Está sesgado, o sea, hay un error de identificación, pero además hay una consecuencia negativa, en este caso, para una persona que ni la debe ni la teme, ¿no? Entonces, me salí del contexto en el que hablabas, pero para mostrar el rango de problemáticas que puede tener este asunto. Con respecto a lo de los neandertales, bueno, pues tú lo viste, ¿no? Y lo traté de caracterizar yo como esta metáfora del péndulo, y siento que es lo que está pasando, ¿no? Nos estamos yendo hacia el otro extremo, en donde los argumentos que se utilizaban para, digamos, validar su primitivismo, hoy están siendo revertidos para decir que casi, casi como tú estás diciendo, ¿no? Son los verdaderos europeos y que, cuidadito, ¿no? Aquí está mi pasaporte neandertal. Me parece que sí es peligroso, ¿no? Oye, muchas gracias, Bernardo. Bueno, hasta aquí llegamos, perdónenme, no tenemos más tiempo. Te agradecemos Gracias. muchísimo, muchísimo tu participación en el seminario. Esta es tu casa, te invitamos todas las veces que quieras. Es muy interesante lo que hablas. Y pues aprovecho para hacerles la invitación. Este es el último seminario 2021. En diciembre no tenemos seminario y tendremos seminario hasta enero tercer, a ver si Mané no, se acuerda, digo, me corrige si me equivoco, tercer jueves de cada mes. Nos vemos el tercer jueves de enero aquí en el mismo canal de, ya saben, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, o la dirección del canal de Zoom. Y pues una vez más te agradecemos muchísimo, ¿verdad?
No, muchísimas gracias, Rodrigo, a ti y muchas gracias a todos y todas por escucharme y cuando gusten, aquí andamos. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.